Génesis capítulo 40, el tema de hoy es el copero o el panadero. El copero o el panadero. ¿Qué quiere usted ser? ¿Como el copero o como el panadero? Bueno, vamos a mirar a ver. Vamos a mirar de qué se trata. Génesis capítulo 40, versículo 1 al 23 dice: aconteció después de estas cosas, pero yo quiero que nos pongamos de pie todos, porque ya estuvimos un buen tiempo sentados, para que no se vaya a cansar. Entonces, de pie y vamos a leer. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno en su propio sueño, en una misma noche, y cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí cosa por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus sirvientes, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Pueden sentarse. Sonríale a la persona que está a su lado y dígale: Dios te bendice esta mañana a través de la palabra. Muy bien. La Biblia nos presenta este relato de una manera impactante. Hay aquí unos sueños, hay una interpretación, hay un tiempo determinado para que se cumplan, y un desenlace feliz para uno y terrible para el otro, ¿cierto? Una historia de vida y de muerte, una historia apasionante, una historia que tiene que ver con lo sobrenatural, porque Dios revela, ¿cierto?, lo que va a suceder, pero Dios le da una palabra de ciencia y de revelación, una unción sobre José para interpretar estos sueños. Pero hoy quiero que veamos cómo esto mismo que le sucedió al copero y al panadero es una metáfora, es una figura de lo que nos sucederá a cada uno de nosotros, a cada persona, ¿sí? Esto es una figura. Esto se aplica a todos nosotros,
Por eso el tema de hoy es el copero o el panadero, ¿sí? ¿Quién quiere ser usted? ¿Qué destino quiere tener? ¿Como el del copero o como el del panadero? Bueno, lo primero que vemos aquí es que los dos delinquieron. El versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron. Delinquir viene de delito, cometieron un delito. Y un delito es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y es castigada por ella con una grave pena. En la Nueva Traducción Viviente dice que ofendieron al rey, a Faraón, ¿sí? Cometieron un delito. Entonces está claro que los dos delinquieron, ¿cierto? Los dos cometieron un delito. Pero uno tuvo un desenlace feliz y el otro un desenlace fatal, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, Romanos capítulo 3, el verso 23, yo creo que todos lo sabemos de memoria. Esa palabra la aprendí yo cuando era un niño y estaba haciendo las clases para el bautismo, y mi pastor me dejó como tarea que me aprendiera uno de este versículo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hasta aquí vamos igual con el panadero y el copero, ¿cierto? Los dos delinquieron y la Biblia dice que todos hemos pecado. Amén. Todos hemos pecado, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Aunque los dos delinquieron, uno recibió como castigo la muerte, pero el otro no solo fue librado de la muerte, sino que además fue restituido, ¿cierto?, a su puesto de honor. Esto es lo mismo que le sucede a las personas. Muchos tendrán la consecuencia de sus pecados, pero muchos serán absueltos, serán libres, ¿sí? Hay algo que hace la diferencia. No es lo bueno que seamos porque los dos delinquieron. Hay algo que hace la diferencia. Daniel capítulo 12, el verso 2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tremendo. La Biblia siempre hace esa diferencia, ¿sí? Juan capítulo 5, el verso 28 y 29 dice que no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Es clara la Biblia con respecto a eso. Por eso nosotros estamos hoy aquí. Amén. Porque nosotros tenemos clara esta verdad. Amén. Que en esta tierra uno no está solo para comer, para beber, ¿cierto? Como nos enseñaron por allá en la primaria, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, la Biblia, Dios tiene un propósito grande y nosotros tenemos eternidad. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Romanos capítulo 3, el verso 24 dice: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, hay una diferencia. Así que el jefe de los coperos representa a todo aquel que busca a Cristo y recibe su misericordia. Ahora, hay dos cosas acá. No solo el jefe de los coperos recibió misericordia porque fue librado de la muerte. En la Nueva Traducción Viviente dice que fue atravesado el jefe de los panaderos con un madero y fue una muerte pública, ¿sí? Una vergüenza pública y una muerte pública como se hacía en los tiempos antiguos, para infundir temor a la gente y que quedara claro que quién había ofendido al rey. Pero el jefe de los coperos no solamente fue liberado de esa consecuencia, sino que además recibió el honor de volver a ser el copero de Faraón, que era un asunto, un puesto de mucho honor y de confianza.
porque el copero del rey era el que estaba pendiente pues de que al rey se le diera el mejor vino, y además el de confianza del rey para evitar que fueran a envenenar al rey, ¿sí? Entonces era una persona de mucha confianza, volvió a su lugar. Es lo que ha hecho Cristo con nosotros, amén. No solo Dios nos ha dado su misericordia, que nos ha librado de las consecuencias de nuestros pecados, de la maldición, de la ruina, de la miseria, del infierno, de todas esas consecuencias terribles nos ha librado el Señor, sino que además nos ha dado gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido, ¿sí? Nos dio un regalo inmerecido, nos dio salvación, nos llamó a sentarnos a la mesa del rey. Recuerdan la historia de Mefiboset, estando desterrado por allá en la tierra del olvido, cierto, donde los sueños mueren, y David, que es tipo del Señor Jesucristo, lo manda a llamar y le dice: ven y te sentarás todos los días a mi mesa y comerás como uno de los hijos del rey, como un príncipe. Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, amén. Alabe a Dios, bendiga al Señor. Muy bien, los dos tuvieron un sueño, ¿sí? Y eso representa nuestro proyecto de vida. Los dos tuvieron un sueño, y eso representa ¿qué? Nuestro proyecto de vida, el sueño que tenemos para nosotros. Ahora bien, un sueño o un proyecto de vida está anclado sobre motivaciones egoístas, motivaciones codiciosas o motivaciones altruistas, generosas, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Quiere decir que nuestro proyecto de vida, lo que anhelamos con nosotros, nuestro propósito, lo que queremos hacer, una carrera universitaria, un trabajo, un empleo, un negocio, tener una familia, tener una esposa, un esposo, unos hijos, ¿cierto? Tener un trabajo, servirle a la gente, o tener un carro para ser orgulloso y decirle a la gente, llenarnos de orgullo, de soberbia y humillar a las demás personas. O sea, todo proyecto de vida y todo sueño lleva algunos de esos dos elementos, ¿cierto? Es decir, algo egoísta o algo altruista o generoso con otros, o el deseo de hacer el bien. Pues muy bien, entonces el sueño, el primer sueño se presenta con imágenes de productividad, servicio y restitución, que es el sueño del copero. Está en el versículo 9 al 11. Dice que en mi sueño, dijo el copero, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjeron racimos de uvas maduras. Entonces, ¿la vid representa qué? Productividad. La vid representa productividad, ¿sí? Y además lo que dice, que él miraba en el sueño cómo el proceso era rápido. Primero echaba ramas, echaba flores, y luego salían las uvitas y se hacía un racimo grande, unas uvas deliciosas, unas uvas provocativas, y extendió la mano y tomó las uvas y las exprimió y en la copa y la dio al rey, ¿sí? ¿Qué representa ese sueño? Representa productividad. Cuando dice que la entregó al rey, ¿representa qué? Servicio, ¿sí? Productividad representa servicio. Cuando nuestros sueños, nuestro proyecto de vida tiene eso, o está anclado en eso, va a ser un proyecto de vida, va a ser un sueño que Dios va a bendecir en su vida, que Dios va a prosperar. Porque usted está pensando en ser productivo, y Dios nos puso y dijo: multiplicaos, fructificad, llenad la tierra, amén. Hay una bendición de productividad que Dios ha puesto en nosotros. Dios quiere, cuando le dio los talentos, llamó a los sirvientes y les dio los talentos, y luego se fue. Al volver les pidió cuentas, pero al que no había hecho nada lo juzgó duramente, ¿sí? Por no haber hecho nada. Pero a los que trabajaron, produjeron y multiplicaron ese dinero, los felicitó, amén.
Dios siempre bendice al que es productivo, bendice al que trabaja, bendice al que se mueve, bendice al que tiene visión. Pero no solo eso, sino aquel que a través de sus sueños, si usted quiere empresa, si usted quiere ministerio, si usted quiere un negocio, si usted está pensando en una carrera universitaria, en un empleo, usted quiere ser productivo, usted quiere prosperar, Dios quiere eso para usted. Pero hay otro elemento muy importante, y es que con eso que usted hace, usted debe servir a otros, bendecir a otros. Dios quiere que tú seas próspero, Dios quiere que seas bendecido, pero Dios quiere que tú en tu prosperidad bendigas a otros, satisfagas la necesidad de otras personas. Amén. Eso quiere el Señor. Muchos grandes empresarios, su sueño de empresa comenzó por eso, ¿sí? Algunos comenzaron viendo que había gente que necesitaba cierto tipo de comidas, ¿sí? Y que necesitaban unas comidas económicas, y empezaron con eso y hacen deliciosas comidas a muy buen precio y están llenando una necesidad en la gente, y Dios los está prosperando, pero a la vez están prestando un servicio excelente. Muchos vieron que se necesitaban un tipo de zapatos, otros vieron que se necesitaba un tipo de camisas, de pantalones, otros vieron que se necesitaba un tipo de automóvil, otros vieron que se necesitaba un tipo de servicio específico para la gente, y empezaron a empresa con eso. Y el sueño no solo era que ellos fuesen bendecidos, sino que pudieran llenar una necesidad, que pudieran ayudar a la gente con lo que estaban haciendo, y Dios ha prosperado eso. Amén. Entonces, nuestro sueño, que sea como el del copero, de productividad, de multiplicación y de servicio. Si en tu vida tienes un sueño, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu negocio, y va implícito esto, Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a prosperar. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios prospera esas cosas. Entonces tiene que haber generosidad, fuera el egoísmo, cuando uno va pensando en que yo voy a hacer esto y me voy a vengar de los que me hirieron, me voy a vengar. ¿Qué tal que José, cuando salió a ser gobernador de Egipto, después de salir de la cárcel, de la esclavitud y de todo eso, hubiera dicho: ahora me la van a pagar mis hermanos que me vendieron como esclavo, me la va a pagar esa vieja que me calumnió de que la iba a violar, me la van a pagar? José no dijo nada de eso. José fue allí a servir a la gente, interpretó el sueño, y venía un tiempo de abundancia, pero se necesitaba una persona sabia para que no se comieran ni desperdiciaran todo, y después venían 7 años de hambre, sino que un hombre sabio, José, que tenía el Espíritu Santo y la revelación de Dios para hacer las cosas, y con eso no solamente José fue bendecido, sino que preservó la vida de muchísima gente, ¿sí? Nuestros sueños tienen que tener eso. Amén. Que tus sueños sean bendecir a otros. Cuando tienes ese sueño en el ministerio de servir a otros, de que otros conozcan la palabra del Señor, que otros escuchen su música y que se conviertan y que sean bendecidos a través de su música, que sean bendecidos a través de su predicación, que sean bendecidos a través de lo que haces, Dios te va a prosperar grandemente, Dios te va a bendecir. Amén. Muy bien, eso es, pero debemos soñar con servir a otros y vivir de tal forma que seamos muy productivos. El segundo sueño son las imágenes de pérdida y muerte. Está en el versículo 16 y 17. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, el panadero. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Y ustedes ya saben que la interpretación fue tremenda. José no se calló y le dijo: los 3 canastillos representan 3 días, ¿sí? Dentro de 3 días vas a salir de la cárcel, pero vas a perder tu vida, ¿sí?
Los canastillos representan esto, bueno, las aves y todo esto representa que vas a morir y las aves van a comer tu carne, las aves de rapiña. Entonces, las aves que se llevan aquello que es muy preciado está en la Biblia como una pérdida que debemos evitar a toda costa. Amén. Debemos espantar esas aves que se quieren llevar tu productividad y tu bendición. La Biblia, por ejemplo, en la parábola del sembrador dice que las aves vinieron y se comieron esa semilla y ahí no hubo producción y ahí fue, o sea, muy malo, porque las aves se comieron la semilla. Sí, la tacañería se puede comer la semilla, ¿cierto?, que Dios tiene para prosperarte y para bendecirte. La falta de generosidad y la falta de creerle a Dios es una de esas aves que hay que espantarla y sacarla corriendo, así como a usted se le entran por allá las palomas a ensuciarle el techo y todo eso, y ustedes ya quieren sacarla, ¿cierto? Porque se vienen a dañarle el techo. Entonces, espanta las aves. La Biblia también dice que, por ejemplo, Abraham había hecho un pacto con Dios y hace un sacrificio de unos animales, y Dios viene para hacer un pacto con él. Pero dice que Abraham le cogió un sueño y estaba ahí esperando y nada, y le cogía el sueño, y las aves venían a comerse los animales del sacrificio, de la ofrenda para Dios. Y Abraham se levantaba y las espantaba, que salieran, ¿sí? Y así evitó Abraham que estas aves de rapiña se comieran los animales que él había sacrificado como ofrenda para Dios. Lo que representa que usted tiene que espantar esas aves que vienen a robarte la productividad. Y eso puede ser pereza, eso puede ser distracción, eso puede estar en las redes sociales metido todo el tiempo, en el Facebook perdiendo el tiempo, distraído con cosas que te quitan tu productividad. Eso puede ser la pereza, eso puede ser la pornografía, eso puede ser no sé qué cantidad de basura o cosas, ¿cierto? O cosas que no son malas, ¿cierto? En sí, pero que nos desenfocan y nos quitan del lugar donde Dios quiere que nosotros estemos enfocados y bendecidos y seamos productivos. Amén. Eso es. Debemos batallar contra esas aves que se quieren llevar nuestros manjares, porque dice que venían y se comían del canastillo que tenía en su cabeza, se comían esos manjares que había preparado el panadero. Que no se coman el egoísmo, ni la pereza, ni la distracción, ni ningún parásito espiritual se lleven tu productividad y tus manjares y las bendiciones que Dios tiene para ti. Que tú seas productivo, que tú seas bendecido, que seas próspero, que veas la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Denles aplauso al Señor. Y hay otra cosa muy importante aquí. Es que los dos contaron con un tiempo determinado. ¿Cuánto era el tiempo? 3 días. ¿Hubo más tiempo para el copero? No. Para los dos, 3 días. Lo que representa que cada uno de nosotros teníamos un tiempo determinado dado por Dios para que utilicemos bien nuestra vida. Amén. Y podemos cambiar el destino. Yo estoy seguro que si este panadero se hubiese arrepentido y hubiese buscado a Dios y le hubiese dicho a José que conocía a Dios y hubiese buscado a Dios, Dios lo hubiese librado de la muerte. ¿Cuántos creen eso? Dios lo hubiese librado. Y precisamente para eso fue la revelación del sueño. ¿Sí? Porque cuando Dios nos revela en su palabra el destino, lo que viene, es para que nosotros busquemos a Dios. No para que alguien diga, no, si yo ya me condené, ya estoy para ser condenado, entonces ya para qué voy, ni para qué voy a la iglesia. No, lo que quiere decir es que debemos preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Y buscar al Señor y ser fieles a Dios y servirle y anhelar servir a otros y anhelar servirle a Dios en el ministerio, en la iglesia donde Dios me puso, en mi trabajo, en mi negocio donde Dios me puso. Haré mi trabajo con excelencia y, como decía la canción que cantaba el hermano Brisel, que no seamos los cristianos secretos, sino que seamos los que damos testimonio con hechos y con palabras para que otros conozcan a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren
quieren ser esos cristianos victoriosos. Amén. Todos tenemos un tiempo determinado, utilicemos bien el tiempo. Dice Efesios 5, 15 y 17, que también Brisel nombró ese texto bíblico. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que estos días que son malos, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da bien. Amén, bien, aprovechemos la vida bien, aprovechemos cada momento para honrar y glorificar a Dios, aprovechemos cada momento para hacer el bien a otros, aprovechemos cada momento para crecer espiritualmente, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a los que están a nuestro alrededor. No malgastemos el tiempo, no malgastemos nuestra vida, porque hay unos días determinados, ¿cierto? Y Dios quiere que nosotros aprovechemos bien ese tiempo, lo aprovechemos muy bien, para que el día cuando Cristo venga, estemos delante del Señor, podamos estar contentos. Aproveché mi tiempo, no malgasté mi tiempo, sino que lo aproveché bien. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprovechemos el tiempo para Dios, sírvale a Dios. Diga aquí en la iglesia: yo estoy para servirle a Dios. No solo esté en una silla, sino diga: yo estoy para dar un servicio a Dios. Dios me ha traído a Rema para servirle. Nosotros nos movemos, ¿sí? Trabajamos duro. Adquirir este lugar, desacomodarnos, entregar nuestra casa y entrar en una incomodidad durante todo un tiempo, todo eso es un sacrificio, pero lo hacemos para la gloria de Dios. Queremos movernos, no queremos estar ahí estancados, queremos avanzar, queremos dar pasos de fe. La apertura de obra en Bogotá, mi esposa está hoy allá, el domingo pasado estuve yo. Requiere trabajo, requiere movilizarnos, requiere sacrificar tiempo de descanso y todo, pero es que hay que aprovechar bien el tiempo, hay que trabajar, hay que servirle a Dios. Que no se te pase el tiempo sentado en una silla, o como dice el llanero, por allá en un chinchorro, ¿cierto? Durmiendo. No se te pase el tiempo, no desperdicies el tiempo, aprovecha bien el tiempo para servirle a Dios. Amén. Que puedas estar contento y feliz de decir: yo le estoy sirviendo a Dios. Eso es tu tiempo, tu dinero, tus esfuerzos para el Señor, para servir a otros. Y sabes que cuando tú tienes buenas motivaciones, en tu trabajo, en tu negocio, en el ministerio, en lo que haces, Dios lo va a prosperar. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer que seas muy fructífero y otros van a ser bendecidos. Dios te va a dar, como dice algunos, está en el arbolito, en la sombrita, o no sé si arriba en el arbolito, ¿cierto? Hay un sol tremendo, pero usted está debajo del arbolito. Y entonces no solamente usted, sino que otros van a hacerse debajo del arbolito también y van a estar en la sombra de la bendición suya, porque usted es bendición donde quiera que vas. Para eso nos ha puesto el Señor. Alabado sea Dios. Póngase de pie, cierre sus ojos y que el copero o el panadero habla con Dios esta mañana. ¿Cuál quieres que sea tu destino? ¿Cuál quieres que sea el desenlace? La restitución, el perdón, la misericordia de Dios que nos libra de nuestras maldades y nuestros pecados, la consecuencia de nuestras maldades, de nuestra historia. La bendición de Dios, no solo esa misericordia, sino que nos restituye. Dios quiere llevarte a un puesto de honor, donde disfrutes el fruto de tu trabajo, donde disfrutes lo que haces, donde eres bendecido, donde eres prosperado. Dios quiere llevarte a ese lugar de bendición, pero tu sueño tiene que incluir a otros. Tu sueño debe incluir a otros. Tu sueño debe servir a otros, ser generoso, satisfacer las necesidades no solo tuyas, de tu familia, sino de otros. Dios es poderoso para ello. Dios es poderoso para bendecirte a ti, no solo a ti, sino a mucha gente que te rodea a través de ti, a través de tu trabajo, a través de tu servicio. Quiere el Señor bendecir a otros.
Sé una persona generosa, sé una persona de fe, sé una persona que quiera invertir tiempo en otros para bendecir a otros.